queridos amigos, no creo que un mira, ¿se oye? Sí. La izquierda funcionó mejor. Bien, decía que creo que no hay mejor sitio para presentar un libro de este man en Perú que es el Centro Cultural de España. Y así termina incluso mis peripecias para conseguir que alguien publicara este libro. Yo agradezco muchísimo a estos críticos y grandes amigos el que digan que este libro merecía, por lo menos merece la lectura. Pues eso hubiera querido hacer, pues, que algunos rectores y algunos jefes de editoriales universitarias se dieran cuenta de ello. Pues yo esperé durante 3 y 4 años alguna respuesta y nada, ¿no? Entonces tenía que ir, creo que hasta tres ventanas he tenido que tocar para que finalmente ya aquí se publique en la Biblioteca Nacional. Bien, ¿cuáles son las otras razones? Yo creo que una de ellas ha sido el haber enseñado temporalmente el curso de literatura castellana general en San Marcos. No recuerdo exactamente la fecha, pero creo que empecé alrededor de 1958 o 1959. ¿Bien? El profesor Champion, que era estaba a cargo de la cátedra, enfermó y estuvo ausente un tiempo, etc. Y eso me ha valido para que yo lo ayudara y lo sustituyera con el tiempo. Y ahí el curso que más me gustó fue justamente el leer pedazos de Don Quijote de los Ensayos. El salón era bastante alto, en un sentido diagonal, pero alto. Entonces, aquí estaban, al nivel mío de mi escritorio, estaban los primeros alumnos y luego se iban casi hasta el cielo, ¿no? Y los que metían más vicio, como decimos todos, estaban ahí. No digo los nombres porque son ilustres doctores, jefes de partidos, etc. Pero estaban ahí y cuando no había mucho, 2 veces hubo, si hacía mucho ruido, pues afuera, pero es más, afuera hasta y después otra vez también, que no me puedo olvidar, había cerrado la puerta porque yo era muy celoso en la cuestión del tiempo. Cerraba la puerta, etc. y oigo un sonido brutal, como de una piedra, ¡pah! Y después, ¡pah! Otra vez, para algo especial. Será pues que el rector tal, ¿quién será? Abro la puerta y encuentro a una señorita con su tacón así en la mano, así, que estaba lista. Me dice, ¿qué pasa, señorita? Gracias, doctor. Y de pronto va pues rápidamente a sentar a donde ella cree, no, usted no se sienta sino acá. Y yo me voy a levantar. Usted se sienta acá. Diga usted qué hemos visto. Ya sé que es lo que hemos leído la semana anterior. No pude venir, doctor. Bueno, la otra, la primera, o la segunda del mes que hemos hecho. ¿A qué venimos acá? Bueno, una cosa es levantar un zapato y otra cosa es bien. Esta razón verdaderamente me dio el pie, me dio el fondo y la oportunidad para encontrar un Cervantes asequible a los muchachos. Entonces comencé a pensar en la probabilidad de una antología, donde mayormente estuviesen autores españoles, autores latinoamericanos, y luego, digamos, si hay más, se descubre más, como mucho lo hay, pues autores alemanes, autores franceses e ingleses, y algunos americanos. Bueno, pero eso estaría dirigido para ellos. Pero cuando yo vi esa antología y pensé en esta otra, dije que esta primera no me va. Porque realmente ahí están españoles, latinoamericanos, y además otros que yo los quiero informar más. Y entonces pensé, ¿qué mejor podría hacer que pensar en el Perú y en Cervantes? En nuestro país, en nuestra universidad, y luego pensar en el gran príncipe de la letra castellana. Y así
una idea y poco a poco fue haciéndose el libro así. Y aquello que me decidió más todavía fue preparar este libro para el 2005, para la gran celebración. Y entonces, ahí tuve la desgracia de perder a mi esposa. Entonces no pude cumplir mi propio deseo ni conmigo mismo siquiera. Pero eso sí, tenía muy en cuenta que se habían publicado como celebración en distintos países, por supuesto en España, sobre este regocijo de haber cumplido ya 400 años, la primera parte. Bien, que se había hecho. Entonces me dijo un libro madrileño de la historiana Pizot. Gran título, El Quijote visto en América. Quijote visto en América. Ya. Vi el libro. El número de autores eran como 30 más o menos, antología por un español. ¿Dónde estaban los peruanos? No había más que un solo peruano que había escrito un artículo en 1906. Estábamos en el 2005. ¿Quién es el único peruano que está llamado? Los demás, ¿y qué? Ahí estaban García Márquez, Vargas Llosa, ahí estaba Borges, ahí estaba Sea, Leopoldo Sea, quien sea. Pero ¿y qué? ¿Acaso otros peruanos no han escrito después de 1906? ¿Y acaso otros peruanos no han escrito antes de 1906? Pues eso sí, no me gustó nadita y me decidió todavía más a predicar. De tal manera que eso fue el envión final, me decidió a entregar esto a algún editorial amiga. Bueno, después tuve que comprar a mí, pero finalmente ya llegó a buen puerto en la Biblioteca Nacional. Pues bien, revisando de nuevo lo que he hecho aquí y lo que no pude hacer completamente, es dejar al margen algunos, por lo menos 2 buenos ensayos, ¿no? Pero ya no podía incorporarlos porque me dijeron que la edición está cerrada. Dicho por la Biblioteca Nacional de acá. Entonces, no pude publicar un magnífico artículo de Mariano Iberico Rodríguez y otro de José León Baracera, que realmente me hubiera gustado que me hiciera. Pero no ha sido así, no ha sido posible. ¿Qué puedo destacar de esta antología? Lo que me gusta son los grupos que se forman voluntariamente, parece a sí mismos. Unos se ponen en el campo científico, especialmente médico, para juzgar el carácter del Quijote. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no hizo? Médicos. Entre ellos realmente están, en primer lugar, Honorio Delgado. Honorio Delgado es no solamente un buen psiquiatra, médico, sino es un buen escritor. ¿No? Cuando él cumplió 20 años, 1916, entonces la locura, y ahí nos da desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de joven médico, nos da una mirada extraordinaria sobre el carácter de él, su personalidad dividida, sus ímpetus psicológicos, aquello que es variable en él y aquello que podría ser lo único permanente, que es su deseo del acercamiento a la lengua española. Pero hay otros médicos que le siguen gustar, que son verdaderamente extraordinarios, especialmente uno, Carlos Gilles Noriega. Ha escrito por lo menos unos 4 textos sobre Cervantes, extraordinarios. Y cuando habla del humorismo en general, el humorismo en Cervantes, lo contrapone con el chino. Imagínense ustedes con el chino, era un hombre muy culto, un viajero, etc. Y entonces nos da autores chinos que más o menos significan un polo humorístico, sí, pero distinto desde estos Cervantes. Luego hay dos médicos más, como Uriel García y Osvaldo Salaverry, que se preocupan mucho de cuál era la visión científica, cuál era la temperatura a que habían llevado la medicina en esos tiempos mientras Cervantes se preparaba para su vida. Y lo mismo Osvaldo Salaverry, quien ha trabajado en San Marcos y es el creador de la nueva biblioteca,
pues él también se ocupó de aquello que era científico y médico antes de Cervantes y luego después. O sea que estos 4 médicos nos dan pues una nota verdaderamente científica, absolutamente seria, ¿no? Y con datos precisos sobre el personaje y su resonancia. Pero también atrajo la atención de muchos creadores. Los que he señalado aquí no son todos, pero estos creadores, por ejemplo, está ahí un artículo de Sergio Alegría, que ha sido varias veces citado acá, y luego está el primer cuentista, cronológicamente hablando, el primer cuentista del Perú, Carlos E. B. Letra. En un cuento llamado El Quijote, pues lo ubica en Heidelberg, famosísima Universidad Europea, que ahí pone a alguien que no se llama el Quijote, sino actúa como el Quijote. Mejor. Se trata de una especie de venta, una especie de restaurante bastante animado por esta juventud alemana, y empieza en una muchacha que le tira, una muchacha que podría estar en un segundo rango, según esta mirada aristocratizante que tienen algunos países, tal vez porque son blancos nada más, ¿no? Bien, entonces, Dios nos dio esta rápidamente entrada, la celebración estudiantil, los muchachos estudiantes, el lenguaje que tienen los muchachos y luego la calificación absolutamente deshonesta e impúdica de llamar a esta chica que le sirve como de puta para abajo, ¿no? Entonces reacciona el otro, que es un estudiante que parece latinoamericano, de fondo parece peruano, ¿no? Es la demanda latinoamericana, la intención latinoamericana de corregir estas cosas y ser también él leal al espíritu del Quijote y defender la honra de una mujer que no se conoce. Eso no importa. La honra pues, es la honra. Entonces, viene el desafío, entonces el otro que ha querido verbalmente a la mujer se detecta como un bro. Que tengo un grupo especial que todos hacen toda clase de bromas muy pesadas y por supuesto que van a tratar de cómo van a actuar durante este segundo duelo que va a haber. Entonces se produce ya el duelo, entonces están los dos dirimentes están enfrentados. ¿Qué ha sucedido? Que entre un grupo de muchachos de estos nostálgicos muy les gusta mucho reír, divertirse. Ellos, digamos, fraguan y duelen serio, pero en realidad, en vez de proyectil, le están poniendo una sala. Bien, pero al momento no se sabe quién o cómo. Resulta que esa supuesta salva que es dicha, pues en los hechos no se es, sino al contrario. Mientras se produce el duelo, el muchacho que evidentemente tiene que pensar así, no es un buen tirador, el otro sí, y además no es con salva, es un proyectil de veras, y por supuesto lo matan. Y lo matan y después en ese grupito pequeño se matan ya. Eso es, digamos, un espíritu superior, etcétera, y que no le importa la no, pero en la muerte, allí en la muerte, en la debilidad, en los momentos gestuales extraordinarios, ahí está el caballero de ser sorpresa. ¿Sí? Hay otros creadores que incluso ya han pedido homenajes a Piedras. Y se ha hablado de alegría y su posición a mí, creo que cuando habla de que si no existiera Sancho Panza, esa novela en la primera salida, nada más, ¿no? Quijote, hubiera desestado un desfile tremendo y hubiera desaparecido. ¿En qué se va a diferenciar la segunda salida, la tercera salida y las demás si es que no hubiera ningún oponente? ¿Cómo crear un personaje? Y esto nos dice de la familia griega. ¿Cómo crear un personaje si es que no tiene la forma de la reacción? El otro, la sombra, si este tiene la luz, tiene que haber una sombra. Tiene que haber un proceso de confrontación. ¿Muy bien? Estos tanto
Sergio Alegría, como otros creadores, por ejemplo, Juan Ríos, se dedica a una obra, una pieza teatral llamada El Quijote, donde cuestiona varias veces el hecho primero de esta fastuosidad, de esta especie de acercamiento a un baile extraordinario, que puede ser de marionetas, pero Juan Ríos aprovecha para decir que este es un nuevo, no solamente distinto en Cervantes, sino también en su pieza teatral. Llega a hablarnos, decirnos que ha llegado un momento de la muerte, y ese momento de la muerte está estupendamente reconocido y está pues comentado por el personaje mismo. Y el otro creador, Jorge Eduardo Eylos. Ustedes saben muy bien los versos que él maneja, la locuacidad que tienen, la creatividad estupenda y rapidísima con que él reacciona este juego magnífico del adjetivo, por sobre justamente. De tal manera que este homenaje es muy importante. Son los creadores, son cuentistas, son poetas, ¿no?, los que van a rendirle un homenaje. Y luego viene el mayor número es el de los críticos. Y en verdad el proceso fue interesante y yo mismo fui testigo de él. En el año 48 hubo, me parece, una gran celebración judicial del natalicio de Cervantes. Y por primera vez San Marcos se dedicó a rendir la homenaje. El rector a la cabeza era también un escritor, Luis Alberto Sánchez. Entonces él, Eduardo Núñez, Augusto Tamayo Vargas, etc., dio un homenaje a San Marcos, del cual yo sobre todo rescato el texto de Luis Alberto Sánchez, porque es digamos, fértil en nombres, en citar pequeños influjos, aunque sea, pero determinados autores peruanos de tal fecha, ¿no? Siempre, sobre todo siglo XIX y XX. Y luego, la playa de entrevistas, cercanos a la filosofía, cercanos a la sociología, etc. Y tenemos propio Sánchez, Raúl Porras Valdesea, Aurelio Mendoza Sosa y sobre todo José Jiménez. No hay que olvidar nunca a ese hombre. En el año 1929 se presentó el cuadro La Cátedra, Consagración, en un trabajo admirable sobre Góngora. El año 19, solamente después que publiqué una revista y después Tauro la rescata en una antología, y yo después hice también otra antología. De tal manera que hay bastante material que tomar, pero también hay que saber cuál es el material y cuál es otro que es inferior o todavía relegado para otra clase de temas. Y en ese grupo también está Aurelio Homero Quesada, que se ha dedicado junto a mí, sobre todo él no paró, sino hasta publicar una edición peruana, que es la única, 1992, con dibujos de Fernando. Bien, y junto a esta playa de grupos, incluso podemos dividirlo los que se lanzan a la palestra como analistas o críticos alrededor de los años 30 y aquellos que vienen después en una segunda jornada que aparecen en la revista Letras de San Marcos. Me falta, eso sí, considerar algunos que fueron publicados en un número especial de la revista de la Biblioteca Nacional de aquí, Artes de Guerra, porque eso no se pudo debido a que la edición dicen que estaba cerrada. Pero es un buen número dedicado a Cervantes. Piensa también en el artículo de Federico Rodríguez y de otros Chocomí, entonces da muy bien campo para un segundo tomo, que ojalá alguien lo haga. Y también hay aquí autores muy curiosos, distintos, fascinantes, que atraen el mismo imán atrae a toda clase de personajes. Y aquí entonces podemos hablar del camino
Danino no solamente un escritor, sino son traductor estupendo del chino. Entonces él ha acometido esa hazaña, ¿no? Y ha llevado bien, y nos da incluso con ideogramas con que se comenzó el libro, y sobre todo el viaje de Quijote como libro en China. Y luego sociólogos, antropólogos, como Millones y como Quijano. O sea que desde distintos puntos de vista, de distintas áreas, miran que aquí poetas, ensayistas, historiadores, filósofos, sociólogos, y todos reunidos para rendir un homenaje. Un homenaje real, debido y necesario. Porque hay que confesar cuando algún escritor es bueno y dura tanto tiempo, pues entonces tiene que haber una razón especial. Así como hemos celebrado en 2005, así podemos celebrar los años. Estamos ante un libro impar, un libro extraordinario. Cuando uno es profesor y uno comienza a leer cualquier capítulo del Quijote, comienza así, lee y al mismo tiempo sube las escaleras para tratar de controlar a los muchachos, luego después desciende, se baja así y comienza a explicar esto. Es realmente el espectáculo más extraordinario. Y aquí se puede ver de muchos tipos. De tal manera que, en este caso, no hay que ser mezquino. Cervantes es un genio. Y cada año que pasa, pues, es más todavía. Más hondo, más profundo, su conocimiento del hombre es extraordinario, y la beta y la vena del humor es esto. Ahora, evidentemente que este libro es un libro inicial. Ojalá yo o alguien más, tal vez algún experto en la venta del libro, Hampe Martínez, para el teléfono un poco, y tal vez él también. De todas maneras, aquí tenemos un libro, espero que no les aburra, sino al contrario, les ofrezca facetas distintas, ¿no? Toda esa miríada de luces y pelos, ojalá no solamente convivan con estos Quijote, no solamente vean una especie de anatomía y fisiología de un hombre, sino al mismo tiempo también el humor. La dicha, el humor, el contacto formidable del lector con el autor en ese momento del encanto, la diversión, la risa y después el significado simbólico. Muchísimas gracias. Entonces tenía que ir, creo que hasta tres ventanas he tenido que tocar para que finalmente ya aquí se publique en la Biblioteca Nacional. Bien, ¿cuáles son las otras razones? Yo creo que una de ellas ha sido el haber enseñado temporalmente el curso de literatura castellana general en San Marcos. No recuerdo exactamente la fecha, pero creo que Cervantes, en Perú, es el Centro Cultural de España. Y así termina incluso mis peripecias para conseguir que alguien publicara este libro. Yo agradezco muchísimo a estos críticos y grandes amigos el que digan que este libro merecía, por lo menos merece la lectura. Pues eso hubiera querido hacer, pues, que algunos rectores y algunos jefes de editoriales universitarias se dieran cuenta de ello. Pues yo esperé durante 3 y 4 años alguna respuesta y nada, porque empecé alrededor de 1958 o 1959. ¿Bien? El profesor Champion, que era estaba a cargo de la cátedra, enfermó, su ausencia un tiempo, etc. Y eso me ha valido para que yo lo ayudara y lo sustituyera con el tiempo. Y ahí el curso que más me gustó fue justamente el leer pedazos del Quijote a los muchachos. El salón era bastante alto, en un sentido diagonal, pero alto. Entonces, aquí estaban, al nivel mío de mi escritorio, estaban
los primeros alumnos y luego se iban casi hasta el cielo, ¿no? Y los que metían más vicio, como decimos todos, estaban ahí. No digo los nombres porque son ilustres doctores, jefes de partido, etc. Pero estaban ahí y cuando no había mucho, 2 veces hubo, si hacía mucho ruido, pues afuera, pero es más, afuera hasta la afuera. Y después otra vez también, que no me puedo olvidar, había cerrado la puerta porque yo era muy celoso en la puerta. Queridos amigos, no creo que un mira, ¿te oí? Sí. La izquierda funcionó mejor. Bien, decía que creo que no hay mejor sitio para presentar un libro